nuestro estudio del libro de, estamos estudiando Apocalipsis, estamos estudiando los hechos futuros. Y bueno, hoy en el libro de Apocalipsis venía nuevamente repasando Apocalipsis 19, Apocalipsis 20. Capítulos muy importantes en el contexto de los hechos futuros. Y bueno, ¿por qué no recontextualizamos lo que venimos viendo y hablando en esta materia de hechos futuros un día como hoy? Hemos venido hablando de los hechos futuros. Las primeras transmisiones que hicimos estuvimos hablando acerca de el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, un contexto del arrebatamiento. Vimos algo de diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor Jesucristo, y después del arrebatamiento un tema muy tremendo que vendrá sobre la tierra, la gran tribulación. Y bueno, para entender un poco más acerca de los hechos futuros, decidimos ver un contexto versículo a versículo de Mateo capítulo 24 para entender mejor la realidad de estos temas. Hoy, pues, vamos a hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y bueno, antes de empezar, pidámosle dirección a Dios que nos guíe, nos enseñe, nos eduque, nos permita entenderle un poco mejor. A veces estos temas parecerían muy complejos, sí, es necesario estudiarlos, pero realmente son de mucha bendición, son de mucho gozo y son necesarios para la educación de la iglesia como tal, para cuando lleguemos a ciertos pasajes nos contextualizamos el contenido de las Sagradas Escrituras. Así que te invito a que oremos, descansemos en la ayuda de Dios y que Él en esta noche nos guíe, nos eduque y nos enseñe. Arrodilla su corazón y hablamos con Dios. Padre amado, en esta noche nos ponemos delante de ti. Queremos hablar de un tema maravilloso como la segunda venida de nuestro Salvador. Gracias por permitirnos abrir la Biblia y ver, Señor, que el programa futuro que tienes tiene una cronología, tiene un orden establecido, Señor. Gracias por permitirnos ver cómo la Biblia encaja y armoniza, Señor, en estos hechos futuros. Queremos entenderte, queremos conocerte, queremos hoy depender de ti para ser enseñados y educados por ti, Señor. En el nombre de nuestro Salvador, Señor, que hoy la Biblia cubre vida, la entendamos, la comprendamos, podamos vivirla, expresarla, explicarla a otros, salir de las dudas también que tengamos, Señor. Gracias por la bendición de poder hoy abrir la Biblia. Gracias por la bendición de tu Santo Espíritu. Gracias por la bendición de ser tus hijos, de que tú seas nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro mentor. Padre del cielo, bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, recontextualicemos para ver lo que vamos a ver hoy. Hablamos de que nosotros, en los hechos futuros, tenemos la posición dispensacionalista. No en toda nuestra teología. Creemos que la posición dispensacionalista en cuanto a los hechos futuros es la que más organizada está, la que más clara está y que no tiene necesidad como de forzar algunos versículos para que la teología cobre vida. Entonces, cuando hablamos de una posición dispensacionalista, hemos dicho que creemos, confesamos que hay una distinción clara entre Israel y la iglesia, como lo muestra la Biblia, que no son pueblos iguales, sino que son dos pueblos distintos. No que la iglesia en ningún momento sea el reemplazo de la iglesia, no creemos en la teología del reemplazo. Son dos pueblos distintos, son dos pueblos con dos propósitos diferentes, son dos pueblos con bendiciones, con promesas distintas, en etapas y momentos distintos también. Creemos que en los hechos futuros la interpretación, cuidado con esto, la interpretación debe ser literogramatical, histórica y sistemática.
A tal punto que cuando vamos a hablar del milenio decimos, creemos en un milenio literal como lo dice la Biblia, no como lo diga ningún sistema. Creemos que la venida del Señor Jesucristo es diferente al rapto, como también hay otros que lo enseñan de esta forma y está muy bien, que la venida del Señor Jesucristo se da en dos tiempos. El primer tiempo por la iglesia, el rapto, y el segundo tiempo con la iglesia haciendo presencia, lo que conocemos como la segunda venida, que se dará después de la gran tribulación. Creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que será quitada cuando el Señor vaya a enviar los juicios que traerá en el tiempo de la gran tribulación. Ok, lo hemos dicho ya desde las primeras sesiones. En el arrebatamiento Cristo viene por la iglesia. Será un hecho invisible, será un hecho inminente, en un abrir y cerrar de ojos. Después de este tiempo creemos que vendrá sobre la tierra, la gran tribulación. Y estuvimos hablando de los aspectos de la gran tribulación y pues no creo que ya tengamos que detenernos en ella. Estudiamos Mateo 24 de una forma exhaustiva, versículo a versículo, y vamos hoy a hablar un poco más acerca de la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo, donde Él viene con su amada, viene con la iglesia. Momentos después de finalizar la gran tribulación, creemos que la venida del Señor Jesucristo es visible, todo ojo la verá, será gloriosa, será un descenso hasta la tierra, cosas que la diferencian del rapto y que tienen un propósito. Uno de los grandes propósitos de la segunda venida del Señor Jesucristo, tenganlo en mente, tome nota, es establecer el reino milenial. Este reino prometido a la nación de Israel, un reino milenial de 1000 años literales en la tierra, donde será gobernada toda la tierra por el Señor Jesucristo. No voy a hablar más del milenio porque dedicaremos una sesión totalmente al milenio. Uno de los propósitos de la segunda venida, establecer el milenio. Otro propósito de la segunda venida del Señor Jesucristo, darle juicio a sus enemigos. Darle juicio a sus enemigos. A Satanás, a los ángeles caídos, a todos aquellos que rehusan el nombre del Mesías, a aquellos que aún en el tiempo de la gran tribulación, que se les haya compartido el evangelio del reino y no hayan querido convertirse, arrepentirse a ese rey prometido. Pero también otra de las características que tiene la segunda venida del Señor Jesucristo, no solamente establecer el reino, no solamente cumplir las promesas a Israel, sino también darle la estocada final después del reino milenial, darle la estocada a sus enemigos. Un juicio que vendrá, que conoceremos que es el juicio del Creador moral. Entonces, la segunda venida de Cristo es muy importante. Y uno de los capítulos en los que vamos a ahondar, o en esta noche, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Solo esta sesión de Apocalipsis en ese capítulo está refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Y quiero hacer un paréntesis acá. A veces cuando la persona viene a estudiar el libro de Apocalipsis sin en el entrenamiento previo, podría descontextualizar muchas cosas. Y usted me diría, ¿por qué? Porque de pronto de un versículo a otro ya han pasado 1000 años. Porque de pronto de un versículo a otro nos está hablando en un momento del rapto y de pronto en otro momento ya nos está hablando del milenio y después después se devolvió para hablarnos nuevamente del rapto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los versículos que estamos leyendo porque la interpretación en Apocalipsis es de cuidado. ¿Ok? Entonces, estos pasajes que vamos a ver en el capítulo 19 hablan de la venida del Señor Jesucristo gloriosa con su
iglesia, con su amada, con su desposada, con su esposa ahora. Mire lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él le regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda venida del Señor Jesucristo es en gloria, es como un león, es rey que viene a reinar, a gobernar, a impartir juicio. Pero en este texto me muestra que viene acompañado, que no viene solo. En el rapto viene por la iglesia, en la segunda venida viene con su esposa, viene con la iglesia. Tanto así, mis queridos hermanos, que la misma Biblia me enseña que la iglesia juzgará a los ángeles. O sea que la iglesia va a impartir juicio, sí. ¿Cuándo? En el tiempo del juicio. En el tiempo del juicio. ¿Cuándo será el tiempo del juicio? Después del milenio. Ok, pero concentrémonos en lo que estamos. La segunda venida. La segunda venida no solamente me muestra que el Señor Jesucristo viene con la iglesia. En la segunda venida, recuérdenlo, Él viene para mostrarse a Israel también libertad. Viene para ser juez sobre Israel. Viene para ser juez sobre las naciones. Viene para cumplir los pactos, las promesas. Viene para mostrarse como Salvador de Israel. Eso me enseña la Biblia. Miremos los siguientes pasajes. Ezequiel 20, 33 al 44. Hablemos del Señor Jesús en su segunda venida como juez y libertador. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y con brazo extendido y con ira derramada he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de los pueblos y os reuniré de las tierras en las cuales fuisteis esparcidos, con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada, y os llevaré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, y os haré pasar bajo la vara, y os traeré al vínculo del pacto, y apartaré de vosotros los rebeldes, y los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas no entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, y vosotros, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Y cada uno tras sus ídolos, y servirles, si no me obedecéis, mas no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos, porque en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel. Está hablando de restauración. Toda ella en la tierra, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestras dádivas, con todas vuestras cosas santificadas. Con vuestro olor suave os aceptaré cuando saque de los pueblos, cuando los traiga a estar esparcidos, y os reúna de las tierras a las cuales fuisteis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las gentes, y sabréis
que yo soy Jehová cuando os traiga a la tierra de Israel, a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todas vuestras obras con las cuales os contaminasteis, y os avergonzaréis de vuestros mismos por todas vuestras maldades que cometéis. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros malos caminos, ni según vuestras obras corruptas, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Viene como juez, dice: vengo a litigar el asunto, ese asunto que tenemos pendiente, pero también viene como Salvador, viene como libertador, viene a reunir su pueblo que ha estado esparcido sobre la faz de la tierra para darles el reino que les había prometido, con ese rey que había prometido, un rey que estaría sentado para siempre en el trono de David. Uno de los propósitos de la segunda venida, cumplir las promesas hechas a Israel. Él viene a restaurar a su pueblo, Él viene a restaurar la nación de Israel. Isaías 63, 1 al 6. El Señor viene a cumplir los pactos. El Señor viene a cumplir los pactos con Israel. El Señor viene a mostrarse como el Salvador de la nación de Israel. Mire lo que dice 63, 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar. Porque es rojo tu vestido. La imagen de la persona cuando está pisando las uvas, las vestiduras blancas salen como si estuvieran totalmente manchadas en sangre. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie hubo conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi ropa, porque el día de la venganza estaba en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Y miré, y no había quien ayudase, y me maravillé que no hubiera quien sostuviese. Entonces me salvó mi brazo, y me sostuvo mi furor, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué con mi furor, y derramé en tierra su sangre. El Señor viene a cumplir los pactos. El Señor viene a liberar. El Señor viene a restituirle a Israel. Romanos, la carta a los Romanos de Pablo, capítulo 11, versículo 26 al 27. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Cristo se muestra como aquel que en la segunda venida vendrá a redimir al pueblo de Israel, vendrá a perdonar sus pecados, vendrá a darle libertad sobre los pueblos que lo oprimieron. Vendrá a cumplir lo que tanto ellos esperaban, un rey prometido que los librara de las naciones enemigas. Verán esas promesas que tanto esperaban. Y por eso en el futuro también verán esas promesas esperadas como un paraíso en la tierra. Verán un milenio, al rey sentado gobernando con justicia, con paz, con un mundo próspero, con un mundo donde los animales ya no se van a atacar. Un mundo totalmente distinto al que conocemos.
En cuanto a los gentiles, la segunda venida, el Señor Jesucristo muestra en los pasajes que hemos visto y en los que veremos que será una piedra quebrantadora, un juez con gran autoridad. Acompáñenme al Salmo capítulo 2. Capítulo 2 del libro de los Salmos, versículo 7 y versículo 9. Yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Quebrántalos con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. El Padre nombra al Rey. El Rey es el Hijo. Y el Rey viene a gobernar con justicia. Viene a gobernar con justicia. Este salmo muestra que el Rey viene a gobernar con justicia. ¿A quiénes? A todas las naciones. A todas las naciones. Él será juez en su segunda venida. Él será juez sobre toda la tierra. Salmo 96:13. Delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. En su segunda venida, Él viene como un rey que juzgará sobre toda la tierra. ¿Será juez sobre toda la tierra? Claro que sí, pero también será juez sobre todas las naciones. Salmo 98, versículo 9. Delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Dijimos, la segunda venida para establecer un reino, para juzgar y para darle la estocada final a sus enemigos, ¿cierto? Para cumplirle las promesas también a Israel. De eso se tratan los pasajes que estamos viendo. Él viene a dar un reino, sí, un reino que sustituye a todos los imperios. Miren lo que dice Daniel, capítulo 2, versículo 44 al 45. Daniel 2, 44 al 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás se corromperá. Y después de estos reinos viene ¿cuál? El reino del Señor. El reino prometido, el reino mesiánico. El reino que será establecido con su segunda venida. Entonces, lo que dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás se corromperá, ni quedará su reino a otro pueblo, el cual desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey y lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ustedes saben que el contexto de este texto es el sueño que tiene un rey, Nabucodonosor, y Daniel lo interpreta. Y está hablando de las visiones de cada reino que existiría sobre la tierra, cada imperio, hasta que llega uno último, que es una piedra que no es cortada por mano de hombres, y esa piedra desmenuza todos los reinos. Y esa roca que me ejemplifica al Señor Jesucristo. El reino que no tiene fin, el reino que está por encima. La segunda venida en el contexto de que Él viene a instaurar un reino que sustituye a los que hayan en la tierra.
Recordemos que cuando estuvimos viendo Mateo 24, el Señor nos mostró que para su segunda venida habrán señales, pero que también su venida sería como visible. En el rapto no va a ser visible. En la segunda venida todo ojo lo verá. Mire lo que dice Mateo 24, versículo 29 al 30. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, señales, y la luna no dará su resplandor, señales, y las estrellas caerán del cielo, señales cósmicas, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuántas tribus? ¿Y por qué lamentan? Porque están viendo la señal de la venida del Hijo de Dios. Y verán, ¿quiénes? Todas las tribus de la tierra al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Dice viniendo, acercándose a la tierra. Siguiente punto. La segunda venida del Señor Jesucristo es una venida con poder y juicio. Poder y juicio. Oye, pero de lo que me has estado mostrando desde que empezamos la lectura: juicio, juzgó, poder. Nuevamente sí. No solamente eso para Israel, para las naciones, para los que están en la tierra. Miren lo que dice acá en segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. La esperanza que Pablo le está dando a gente que está en tribulaciones: tengan esperanza. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesucristo se acerca. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, ¿con quién? Con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios. ¿Viene para qué? Para emitir juicio. Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Viene a emitir juicio sobre aquellos que no aceptaron y desobedecen abiertamente el evangelio. Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y admirando en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La segunda venida de Cristo tiene un propósito. Vuelvo y lo repito. Uno, establecer un reino milenial. Cumplir las promesas al pueblo de Israel, las promesas, los pactos que se habían hecho. Darle juicio a aquellos enemigos que no quisieron creer, seguir, aceptar el evangelio. Darle juicio a los enemigos, a Satanás, al falso profeta, al anticristo, que se han levantado como una trinidad satánica y se han mostrado en el proceso de la gran tribulación. Hay muchos pasajes que pudiéramos examinar para seguir hablando de juicio, de liberación de Israel, de cumplimiento de promesas, de un reino que se va a establecer sobre la tierra. Pero los pasajes que vamos a ver en cuanto al reino milenial los estaremos viendo en la siguiente sesión. Quiero que me acompañen a la apertura de lo que es el reino milenial. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a implementar el reino,
para implementar el reino, Satanás va a ser atado y encarcelado. Si usted va a Apocalipsis, capítulo 19, que fue donde empezamos la lectura, en el capítulo 19, desde el verso 11 al verso 16, me está hablando de la segunda venida de Cristo con su iglesia. Cuando entro en el capítulo 20 de Apocalipsis, iglesia, no se me pierda, cuando entro en el capítulo 20 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo, para establecer el reino milenial, va a encerrar a un enemigo. Va a encerrar a un enemigo. Va a encarcelar a Satanás por 1000 años. Pero vayamos al capítulo 19. Ya leímos el contexto de entrada, que era la segunda venida con la iglesia. Vayamos al versículo 19 del capítulo 19. Apocalipsis 19, 19. Y miren lo que pasa al finalizar este capítulo. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 19, 19. Y vi la bestia, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia, ¿quién? El texto, ¿quién dice? Y la bestia fue, ¿quién fue apresada? Iglesia, no se me pierda, ¿quién fue apresada? La bestia. Y con ella, ¿quién más? El falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Quién recibió la marca de la bestia? La gente que estuvo en qué periodo, en el periodo de la gran tribulación. Dos personajes, el falso profeta y la bestia, están siendo ¿qué? Apresados. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con. Iglesia, si estamos leyendo, solo estoy leyendo yo. No se lo pierda, porque si no. Fueron puestos ¿dónde? ¿En dónde? ¿Qué lugar es ese? ¿Y el infierno? O sea, que el infierno por quién va a ser estrenado? Por el anticristo. ¿Y por qué? Por los ángeles. Por la bestia y por el anticristo. Bueno, por la bestia y por el falso profeta. La bestia es el anticristo. Ellos dos van a estrenar el infierno. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, en este momento vemos que hay dos personajes que son encerrados en un lugar donde hay fuego y azufre. Como en el siguiente sesión vamos a ver lo que es el reino milenial, entonces hago la introducción del reino milenial. Para que haya un reinado de 1000 años como Cristo lo ha prometido, ¿cierto? Dijimos que la segunda venida, uno de sus propósitos es establecer el reino milenial. Entonces, para Cristo establecer ese reino milenial, donde hay justicia, donde hay bondad, donde hay misericordia, donde hay paz, donde no hay guerra, donde no hay violencia, Satanás puede estar suelto. Voy a leer que Satanás va a ser encerrado por un periodo de 1000 años. ¿Y por qué 1000 años? Pues porque va a haber un reino de 1000 años. Y después el Señor lo va a soltar porque hay un propósito. Sí hay un propósito. Y usted se va a aterrar cuando entienda por qué Dios soltó al diablo otra vez. Sí, va a entender, va a decir, oiga, tremendo. Va a decir, usted ya va a decir cómo es el diablo de diablo, va a decir cómo es el hombre de malo. Eso
es lo que va a decir. Que mire el daño tan grande que hace el pecado en el corazón. Eso es lo que vamos a entender. Entonces, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuánto? 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿A dónde lo arrojó? Oiga, ¿dónde está? Al abismo. ¿Al agua que tiene fuego? ¿O al abismo? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos. ¿Cuántos? 1000 años. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco. Debe ser desatado por un poco. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad para juzgar. Vi y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de ¿qué? ¿Quiénes son los que van a juzgar? Los creyentes, segunda carta a los Corintios, aquellos que van a juzgar a los ángeles. Eso lo veremos en el futuro porque eso es después del reino milenial, los juicios. Pero también hay alguien más que va a juzgar. Porque es que los 24 ancianos representan a la iglesia. También. Pero también hay alguien que va a juzgar, porque el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que habrían 12 tronos en los que ellos iban a sentar para juzgar a las naciones. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas. Pilas con este texto. Y vi las almas de ¿quiénes? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo quiero hacer una pregunta en esta noche, iglesia. ¿Quiénes son estos decapitados? Los de la gran tribulación. Los que predicaron en la gran tribulación. Los de la gran tribulación, si estos decapitados, porque recuerde que usted está leyendo el contexto de lo que es la entrada para el milenio. Aquellos que fueron decapitados en la gran tribulación, dice, no se dejaron marcar, no adoraron a la bestia. En el tiempo de la gran tribulación lo estuvimos hablando, va a ser predicado nuevamente el evangelio, pero del reino. Porque Cristo cuando viene en su segunda venida viene a establecer ¿qué? El reino milenial. O sea que los que se quedaron en la gran tribulación les van a dar la oportunidad si creen de que el rey los puede librar, sí. Y los que crean en ese tiempo tendrán que oponerse al gobierno del anticristo. Tendrán que oponerse. Y aquellos que se opusieron, el Señor les va a dar la bienvenida al reino milenial. Estoy haciendo una introducción del reino milenial con esto que estoy haciendo acá. ¿Y qué es lo que quiero llamar la atención? ¿Quién está siendo atado? ¿Quién está siendo atado y encarcelado? Satanás. ¿Por un periodo de cuánto tiempo? La profecía me está confirmando que la segunda venida de Cristo es para traer juicio. Es para cumplir las promesas a la nación de Israel. Es para implementar un reino milenial. La profecía me confirma que para iniciar un reino milenial, Satanás tendrá que ser atado y encerrado en el abismo. ¿Por qué? Porque al ser encerrado, las guerras cesarán en toda la tierra. Y la justicia y la paz cubrirá el mundo, porque el Mesías reinará directamente sobre todas las naciones sin la interferencia del mal.
sin la interferencia del pecado o del maligno. Del maligno. Pilas. Porque es cuando usted va a decir, oye, va a ser suelto 1000 años después Satanás, y cuando sea suelto, ¿cómo va a ser posible que vaya a conseguir otra vez un poco de gente que se le vaya uniendo a pelear con Dios? Para que se dé cuenta cómo es de arrogante el corazón del hombre. Que aún percibiendo un reinado de Cristo en la tierra, va a haber gente tan desagradecida que va a decir, yo prefiero que las por diablo, como la hoy en día. Ok, queridos, este hecho que nos narra Apocalipsis 20 acerca de Satanás encerrado por 1000 años para darle apertura al reino milenial, es donde vamos a quedar hoy en la segunda venida de Cristo. ¿Hasta aquí quedamos? Dentro de la siguiente sesión miraremos todos los antecedentes y las características de ese reino milenial prometido. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a suceder? ¿Qué habrá? ¿Qué estará pasando durante ese milenio? ¿Para quién es? ¿Quién reinará? ¿Quiénes serán? ¿Sobre quién será el reino? ¿Cuáles serán las características y las cualidades de ese reino? Porque es un reino como el que nunca existió en la tierra. No es un reino como los que se han conocido en la tierra. Vimos la segunda venida de Cristo. Hemos dicho que la venida de Cristo no es igual al rapto de la iglesia. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. En la venida de Cristo, Cristo viene por su iglesia para reinar, para juzgar, para restaurar a la nación de Israel, para darle cumplimiento a las promesas y para darle estocada a los enemigos suyos. En el arrebatamiento, la iglesia se encuentra con Cristo en el aire. En la segunda venida, Cristo desciende hasta la tierra poniendo un pie en firme en ella. En el rapto es invisible. En la segunda venida es un acto visible porque todo ojo lo verá. Para el arrebatamiento no hay unas señales específicas, pero para la segunda venida de Cristo hay unas señales que dicen la venida está pronto. Esto que tú estudias en esta noche después de leer esos versículos y tener que ir a repasarlos en casa para digerir un poco más el tema, las preguntas que yo quisiera hacerte en esta noche es: frente a la aplicación, miremos una aplicación práctica y tal vez más profunda para nuestra vida. Al analizar estos pasajes vemos que el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, su cumplimiento es perfecto. Cristo no es solamente el salvador de la iglesia, sino también el juez, el libertador, el abogado, el cumplidor de las promesas hechas a todas las naciones, a Israel también, y Él es el rey que por fin va a tomar la autoridad humana y va a reinar por 1000 años. Él va a tomar toda autoridad humana que se levante contra Dios. Él la va a tomar. 2. Hay seguridad para los creyentes. ¿Por qué? Porque saber que Él viene acompañado de su iglesia, nos confirma que nuestra salvación es segura. Que no pasamos por juicio, pero que venimos a juzgar y a reinar. Compartiremos su gloria en su reinado. Y eso a usted y a mí nos debe llenar de satisfacción, de gozo, de agradecimiento, de alegría. No de un orgullo prepotente, porque nada de eso nos lo hemos ganado. Ha sido dado por gracia. Pero esto también debe hacer en el creyente que crezca en 2 actividades. Yo llamo una vigilancia y santidad. Sí, estudiante, Cristo viene pronto,
estudiar la segunda venida de Cristo y ver que su venida es inminente y es pronta, debería a mí animarme, afanarme, a estar vigilante, a estar atento, pero también a concentrarme en la santidad. ¿Cómo están esos dos aspectos de mi vida? La certeza de su regreso nos invita a vivir sin conformarnos a este mundo, sabiendo que toda autoridad terrenal tiene fecha de vencimiento ante el poder del Señor Jesucristo. ¿Me escuchó bien? Es que yo tengo un amigo que es el gobernador y me va a ayudar. Tengo un amigo que es el alcalde. Mi amigo es el jefe de recursos humanos de esa empresa. Él tiene una autoridad máxima allá. Ese es el que me va a ayudar. No la autoridad que sobreviva a la autoridad de Cristo. Esto me debe llevar a pensar, la segunda venida de Cristo me debe llevar a pensar que yo tengo una misión urgente. Tengo una misión urgente. Y tal vez usted quiera adueñarse también de ella. Misión urgente. Mientras dura el tiempo de la gracia, la dispensación que estamos, debemos proclamar el evangelio a judíos y a gentiles, pues Él, Señor Jesucristo, es el único que puede salvar, pero también es el único que va a juzgar y dar paz eternamente. ¿Vives afanado por aquellos que no conocen de Dios? Y con esto te pongo a pensar algo. Cuando Cristo venga por segunda vez para emitir juicios, quiero que recuerdes algo. Sí, en el rapto nuestros cuerpos serán transformados para encontrarnos con Él, y los que están muertos en Cristo se levantarán para ser llevados con el Señor. ¡Wow! Hermoso. Una resurrección maravillosa que lleva al gozo. Pero habrán otros que resucitarán para juicio. Y yo le hacía el comparativo a alguien ayer. Piense en una figura, en el famoso que usted quiera. Algunos dirán Cristiano Ronaldo, Messi, no sé, piense en alguna figura que haya vivido toda su vida bien, con comodidad, con lujo, con dinero, con la posibilidad de viajar, establecerse donde quiera, comprar lo que quiera, vestir lo que quiera, comer lo que quiera, ir donde quiera, comprar lo que quiera, vivir como quiera. Pero, wow, qué bueno eso, usted diría. Qué lindo eso. Sí, la posibilidad de poderlo tener todo. Solo que le falta una cosita. Dios en su vida. Realmente lo tenía todo. ¿Y de qué le habrá servido tener 40, 50, 60 o los años que haya tenido si mueres en Cristo y después va a ser resucitado en un cuerpo para estar eternamente es tiempo sin fin, para estar eternamente en un lugar llamado infierno, de dolor, de llanto, de tristeza, de flagelo? Yo le hago una pregunta: ¿a usted realmente le duele la gente que no conoce a Dios? ¿Realmente nos duele a aquellos familiares que no le conocen? ¿O somos indiferentes? A mí me duele que mi familia no conozca de Cristo. ¿Qué tanto les hablas? ¿Qué tanto vives a Cristo? Cuando llegas a una reunión, ¿ven a Cristo en ti o ven al cristiano religioso que anda señalándoles su pecado de una forma donde se sienten respetados? ¿O vienes mostrándole la gracia de Dios, de la oportunidad de que su vida sea cambiada y transformada? Y puedan experimentar, que es lo importante. Porque es que ahorita no estamos en el momento del juicio, estamos en el momento de la gracia. Te afanan las almas. El conocer estos eventos de la segunda venida de Cristo, vuelvo y lo digo, me debe llevar a mí a afanarme en una misión urgente que me fue entregada: y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recordándoles a ellos todo lo que yo les enseñé. Yo creo que ustedes en un año en la iglesia del Señor ya les ha enseñado algo. A los 2 meses ya el Señor le ha enseñado algo, el Señor le ha enseñado algo para que compartan.
Es que me da miedo ir solo. Ahí mismo dice, yo iré con ustedes y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mayor garantía? Misión urgente. El recordar la segunda venida de Cristo y estudiarla me debe llenar a mí de un espíritu de confianza en su fidelidad. Dios no desechó a Israel. Dios le va a cumplir sus promesas. Dios la va a restaurar. Y ese paraíso en la tierra prometido lo va a establecer. Ese reino milenial lo va a establecer. Ese reino prometido a David, ese pacto que hizo Dios con David, porque recuerden que a Israel le fueron dados las promesas, el pacto y la ley. Los pactos fueron para la nación de Israel. Nosotros no estamos en los pactos, nosotros somos del nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto en mi sangre. A mí no me prometió un rey de 1000 años. Eso se lo prometió Israel. Yo vengo con el rey a reinar, porque soy esposa del rey. Vea la diferencia. Confianza en su fidelidad. Le hago una pregunta: ¿Dios es fiel? Ninguna palabra de Dios falla. Lo que prometió Israel se lo dará, se lo cumplirá. Si debe restaurar, lo restaurará. Si debe dar, lo dará. Si ha de cumplir, lo cumplirá. Y así como le cumplirán las promesas hechas a Israel, el Señor le cumple a la iglesia lo que le ha prometido. Lo cumplirá al pie de su letra, porque Él dijo: cielo y tierra pasarán. ¿Usted entiende cuando Jesús dice cielo y tierra pasarán? Usted está viendo hechos futuros y ve que cuando va a ser establecido el juicio, ¿sabe qué pasa con el cielo y la tierra? Lo leíamos esta mañana con mi esposa y yo le decía: amor, ¿tú te imaginas? Él se sienta en el trono y ¿sabe qué pasa con el cielo y la tierra? Salen despavoridos de la presencia de Dios, salen corriendo. Sí, cielo y tierra pasarán, porque este cielo y esta tierra que usted conoce no van a estar más. Pero mis palabras, dice Jesús, permanecen. Se va a cumplir. Si Él dijo un reino de 1000 años, va a ser un reino de 1000 años. Si Él dijo que el cordero pastará con el león, así va a ser. Así va a ser. Si Él dice que los animales no van a volver a atacar, así va a ser. Que va a ser 1000 años sin enfermedad, así va a ser. No va a haber enfermedad. Él lo cumple. Si Él va a cumplirle las promesas a Israel, ¿por qué no habría de cumplirle sus promesas a la iglesia? Porque hay muchas cosas que ha cumplido. Cuando yo hablo, miren, hermanos, cuando uno estudia el tema de la segunda venida de Cristo a través de las Sagradas Escrituras, quiero ponerlo así, hablando de que su fidelidad es para siempre y que lo que Él dice lo cumple. Usted viene mirando que la segunda venida de Cristo a establecer juicio, a establecer la libertad de los judíos, a establecer el reino. Todo el Antiguo Testamento habla de eso. Los profetas del Antiguo Testamento lo declaran. Dice: así va a ser, así va a acontecer. Recuerden que la palabra profeta es: yo hablo de parte de Él y Él cumple lo que yo digo. Uno pequeño que habla de parte de uno más grande, y ese más grande responde por lo que ese enanito chiquito dice. El profeta hablaba con la seguridad que hablaba de parte de Dios. Los profetas todos hablaron de la segunda venida de Cristo. Pero también alguien más. ¿Quién? Juan el Bautista habló de la segunda venida de Cristo. Pero también alguien más, el apóstol Pablo. Pero también alguien más, el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos les dice: hay una segunda venida y vengo a establecer las promesas que ustedes conocen de la ley. O sea que eso es seguro, segurísimo. Sí. La palabra de Dios no se contradice, y lo que Dios afirmó en el Antiguo Testamento lo confirma y lo reafirma en el Nuevo, por Él mismo hecho hombre y por sus discípulos que escribieron el Nuevo Testamento del Espíritu Santo a través de hombres. O sea que es segurísimo, hermano. Es segurísimo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como cierra el canon bíblico diciendo: yo vengo pronto. Así termina la Biblia: yo vengo. Vimos un pasaje en Tesalonicenses que Pablo lo utiliza en la primera carta de Tesalonicenses para decir a esta iglesia:
¡Ay! ¡Anímense! ¿En qué? En la segunda venida de Cristo. Y tal vez hoy, como enseñanza final o aplicación práctica, tendré que decirle a usted, oiga, denle un paso al lado y dígale, anímese. ¿Está muy aburrido? Anímese. ¿Está enfermo? Anímese. ¿Está sin plata? Anímese. Va y siembra y cultiva y no, el cultivo no le está dando, el trabajo no le está dando, no hay prosperidad económica. Anímese. El gobierno que le tocó ha sido el más corrupto y corrompido que ha habido en la historia de Colombia. Anímese. Petro no va a gobernar para siempre. Anímese. Sí. Ojalá miren cómo es toda la plata que pagaron los ministerios cuando se aprobaron. Sería no dejaron pelear la olla hasta la Queridos, anímese. ¿En qué? En que la venida del Señor está cerca y no va a estar enfermo. Y donde siempre la semilla va a haber cultivo, va a haber prosperidad, va a haber salud, va a haber equidad, va a haber justicia. Se va a pensar en el indefenso. Anímese. Eso era el propósito de los tesalonicenses. Y ellos vivían pensando que la venida de su Señor era el mismo día. Y mucho cristiano vive pensando que su Señor se demora. Él se demora. En Mateo 24 hablábamos del siervo infiel. Del siervo que dice, ay no, él todavía no viene, él se demora. Querido, si usted vive de esa manera, vive posponiendo lo que su Señor le mandó a hacer. Y qué bueno que cuando Él venga encuentre a sus siervos haciendo lo que deben hacer. Iglesia, un llamado a la consagración, un llamado al compromiso evangelístico, un llamado al compromiso de formarse y de estudiar. Ay, es que también está pronto por venir, entonces ¿para qué estudio más la Biblia, pastor? ¿Para qué me discipulo, pastor? Este es el entrenamiento para lo que nos espera allá. ¿Vas a juzgar a los ángeles? Prepárate. ¿Vas a juzgar a los ángeles y ni siquiera te comprometes con el estudio bíblico? ¿No entiendes la responsabilidad futura que tienes? No solamente la responsabilidad futura, el honor, el galardón, la posición que Cristo te está dando como para que te estés quejando y diga que no puedes prepararte, que no puedes venir un día a orar, que no puedes venir un día a estudiar la Biblia, que no puedes venir un día al servicio, que no puedes entrenarte para servirle a otros. Cristo viene pronto y te va a mirar a ti y a mí, nos va a mirar a los ojos y nos va a pedir cuentas de la administración de nuestra vida. Nos va a pedir cuentas. Recuerde que el primer hecho, de los primeros hechos que estuvimos hablando después del rapto, es el tribunal de Cristo, donde usted y yo haremos presencia y Él nos va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste ese día que había la oportunidad de formarte un poco más en el conocimiento de quién soy yo y de cómo soy yo, para que hicieras mejor las cosas y no quisiste? ¿Querías quedarle bien a tu carne? ¿Querías quedarle bien a los hombres? ¿Querías quedarle bien a un amigo? ¿O querías quedar bien conmigo? Y tal vez tengas que decir, no, Señor, quise quedar bien conmigo porque le gusto a mi carne. No quise ir ese día. Y ese día que hubo la oportunidad de evangelizar a otros, ¿qué hiciste? No, Señor, ese día estaba muy ocupado. La verdad, sí, yo parece. Somos seres humanos que tienen la tendencia de quedar bien con todos, menos con el que debemos quedar bien. Queremos quedar bien con nosotros mismos. Queremos quedar bien con otras personas. Pero con Cristo pensamos a veces que Él puede esperar. Pero su venida es pronta. Y tal vez en el tribunal de Cristo muchos pasaremos vergüenza. Cuando nos diga, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con ese ministerio? ¿Qué hiciste con esos hijos que quería que les enseñaras? ¿Qué hiciste con esa iglesia donde te planté para que te educaras, te formaras y ayudaras? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con el tiempo? ¿Qué hiciste con tu salud? ¿Qué hiciste con esos ojos? Ay, los desgasté, Señor, mirando TikTok. ¿Por qué no los desgastaste leyendo la Biblia? Juan Calvino, el doctor Juan Calvino, le salió una joroba grandísima en la espalda.
y sus ojos eran desgastados de estudiar horas y horas las Sagradas Escrituras. Casi encorvado ante la Biblia con una luz de vela, estudiando la Biblia, desgastándose sus ojitos, 8, 10, 12, 14 horas. De las 24 horas del día, 8 o 10 duermes. De las 14 restantes se la dedicas a producir. Pero hubo hombres que desgastaron su cuerpo físico, sus ojos, su salud, por la gloria de Dios. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Piénsalo, Cristo viene pronto. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque si tú dices que cumplirás, así será. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por recordarnos los antecedentes de tu segunda venida, a establecer un reino milenial, a cumplir las promesas, los pactos dados a Israel, a cumplir la libertad prometida a Israel, a cumplir el juicio sobre aquellos que han sido enemigos de Israel y de ti, Señor. Gracias, Señor, porque creemos que lo que dice tu palabra es ciertísimo. Gracias porque tu palabra, Señor, nos sorprende. Gracias porque tu palabra nos alumbra. Gracias porque también nos exhorta a pensar qué estamos haciendo, cómo vamos a estar vestidos el día de tu venida. Señor, tú vienes pronto, tu iglesia te espera. Gracias porque tú te la presentarás santa y sin mancha. Ayúdanos, Señor, a pregonar tu venida. Ayúdanos a mostrarles a otros que en ti hay perdón de pecados y vida eterna. Danos un espíritu de consagración. Danos el afán de consagrarnos. Danos el afán de discipularnos. Danos el afán de servirte. Danos el afán de hablarles a otros de quién eres. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos estudiando dentro de 15 días más acerca de hechos futuros y estaremos hablando acerca del milenio. Que Dios les bendiga.